El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Moisex, Pablo Niño, Diego Osaka, Modeux, Camilo Pérez, Alex Malaquías, Kidigaya 21, Jeffrey J. Ramírez, Hiyuto Mioka, Renzo 1434, Hugo Andrada, Ezequiel Pendragón, Nicolás Silva, Jacob Medina, Cruz Alberto, Seven el Monarca, Vegeto 999, Luis Humberto Casillas, Marcos Correa, Juan Octavio Sumaya, Sebastián Mendoza, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Marcos, Andrés Hurtado, BLCBAS 540, Ami Maru, Nachu 1246 XD y Gatos Tigres Blancos. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Demon Slayer, parte 13. Capítulo 69, Emergencia. Punto de vista de Seiji. Bueno chicos, es una emergencia. Repito, es una puta emergencia. ¿Cuál es la emergencia que preguntaste? Déjame darte de comer, dijo Kanae, tomando mi tazón de arroz antes de extender su mano para alimentarme. Es ella es la emergencia. ¿Sabes? Ahora puedo alimentarme solo, dije con una sonrisa forzada y ella me dio una mirada sensata. Insisto, dijo como una madre. Mami, ¿qué más podía hacer excepto abrir la boca obedientemente? Después de eso, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Me tragué el arroz con un sorbo audible antes de alejarme un poco de ella. Pero entonces ella imitó mi movimiento y saltó más cerca de mí como un pequeño conejo. ¿Cómo es? ¿Es arroz? ¿A qué coño sabría si no? Está bien, dije. Sí, bueno, la sospecha era cierta. Kanae estaba enamorada de mí. O al menos, actuaba como una chica de secundaria enamorada y trataba de hacer que me enamorara de ella. Y ella era horrible en eso. Uno esperaría que una One-san como ella fuera extremadamente experimentada y versada en las batallas del amor, pero no, Kanae Kocho fue horrible al intentar hacerme enamorar de ella. Obviamente, era porque ella nunca se había enamorado antes. Era su primera vez tanto como lo fue la mía. Esto fue un contraste total con su onda ara y ¿sabes qué? Fue absolutamente jodidamente adorable. Oh, Dios mío, ¿de verdad pusiste una camelia roja en la mesa y dijiste que la pusiste ahí para mí? La camelia roja simboliza el amor y el anhelo en el lenguaje de las flores. Yo era consciente de sus sentimientos y sabía lo que intentaba hacer. Era tan mala en eso que hasta un MC de una Remi seca y denso podría captar la indirecta. Pero fue más eficaz que simplemente seguir la tradición y cortejarme con gran habilidad. No pude evitar exclamar en mi interior lo adorable que era. Solo ha pasado un día desde que tuvimos la reunión de Ashira y creo que ella cambió cuando se enteró de mi compromiso con Mitsuri. Cualquier sentimiento que ella tenía por mí parecieron salir a la superficie cuando se enteró del compromiso y se dio cuenta de que me iba a perder. Para ser honesto, todavía estaba en el proceso de digerir esa información. ¿Kanae estaba enamorada de él? ¿Quieres decir que la chica que siempre me trató como a un hermano menor y se burlaba constantemente de mí como si fuera un niño pequeño, estaba enamorada de mí? ¿Quieres decir que la chica a la que había estado espiando durante más de 2 años en cada entrenamiento que teníamos estaba tratando de ganarse mi afecto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Decir que me sentía triste y en conflicto porque ya estaba comprometida con Mitsuri sería una gran mentira. En cambio, solo podía sentirme halagada y feliz con la situación. ¿Eso me convierte en una escoria? Estás distraído, Seiji. Concéntrate en la comida. Kanae me sacó de mis pensamientos. Ven, di a. No dije a como ella preguntó. En lugar de eso, abrí mi boca ampliamente en un gesto de hipopótamo para afirmar mi dominio. Ella simplemente se rió y continuó alimentándome. ¿Notaste que estaba más alterado que de costumbre? Sí, eso fue porque no sabía cómo reaccionar ante sus sentimientos. Seré el primero en admitir que no tuve mujeres en mi vida pasada. No era feo ni un perdedor, pero tenía 13 años y ninguna mujer quería correr el riesgo de amarme. Así que esta fue la primera vez que tuve el cariño de 2 chicas a la vez. Y no quería rechazar a ninguna de ellas y ellas significaban mucho para mí. Por otro lado, no creía en los arenes como Tengen Uzui. Creo en el amor verdadero. Creo que el amor verdadero es especial y solo puede suceder una vez con una persona en la vida. Así que me encontraba en este extraño dilema en el que me centraba solo en el lado positivo e ignoraba el drama que me esperaba en el futuro. Me estás mimando mucho hoy. ¿Hay algo que quieras preguntarme? Desempeñé el papel de protagonista denso.
Oculté el hecho de que mis ojos podían ver todo lo que ella quería ocultar. No hay razón. ¿De verdad es tan extraño que me preocupe por mi paciente? Preguntó. Cuando en la enfermería había literalmente pacientes con miembros rotos y tú decidiste alimentarme, entonces sí, fue un poco extraño. Supongo que no, dije y la dejé continuar haciendo lo que quisiera. Ella continuó alimentándome hasta que terminé mi comida y sentí que mi estómago no podía aguantar más. ¿Estaría mal que me hiciera el tonto y simplemente disfrutara de su afecto? En realidad no respondas eso porque de todas formas iba a hacer precisamente eso. ¿Puedo conseguir una almohada para el regazo? Un hombre sabio dijo una vez que fallas el 100% de los tiros que no realizas. Así que aprovecharé cada oportunidad que tenga. Seguro, la fortuna en verdad favorece a los valientes. La suave sensación de su piel contra mi mejilla era todo lo que creía necesitar en la vida. Era cálida y podía olerla, olía a flores. Seiji, ¿qué tipo de mujer te gusta? Preguntó Kanae mientras me empujaba para que la mirara. La miré y vi que su rostro estaba casi completamente oculto por sus melones, a pesar de que estaba inclinada hacia adelante. Sus ojos parecían genuinamente curiosos por saber la respuesta, así que pensé en ello durante unos segundos. El tipo de mujer que me ama, dije al final. Ella sonrió. Por supuesto que te amará. Pero me refería más a los atributos físicos. ¿De verdad me está haciendo la legendaria pregunta sobre las tetas o el trasero, que era una pregunta vital que siempre se hacían entre los chicos de secundaria? Bueno, había muchos atributos físicos de las mujeres que atraían a los hombres. Estaba la cara bonita, los pechos, el trasero, los muslos, las piernas, los pies, etc. Podría decir cualquiera de ellos y Kanae Kocho debería estar feliz porque fue bendecida en cada aspecto de ellos. Tal era la impresionante belleza de la flor Ashira. Pero, personalmente, mi favorito fue aquello que crió a los hombres. Tetas. Así que sí, yo era un hombre tetas. Me gustan lindas y con un buen par de tetas, dije. ¿Tetas, eh? Dijo pensativamente mientras miraba las suyas antes de que sus labios se curvaran en autosatisfacción. ¿Y a ti qué te gusta, Kanae? ¿Qué tipo de hombre te gusta, tanto físicamente como en términos de carácter? Le pregunté a cambio. Ella tarareó y pensó en mi pregunta por un rato antes de decirla. Preferiría a alguien más alto que yo, que no dé mucho miedo y que tenga una mirada amable. Y en cuanto a carácter, se quedó en silencio antes de mirarme de reojo. Luego me cubrió los ojos con ambas manos y dijo, tú. Mis ojos de rayos X se congelaron y sentí que mis oídos comenzaban a calentarse, así que los escondí. Ella retiró sus suaves manos y con una sonrisa dijo, alguien fuerte, confiable y que ame las flores, supongo. Bueno. Pasamos otra hora así y charlando sobre temas triviales, desde lo que había sucedido durante mi ausencia hasta cómo estaba progresando Kanao en su vida. Dijo que estaba ocupada siguiendo a Shinobu y ayudando a los pacientes. Sin embargo, ella nunca me preguntó sobre lo que había pasado en Tokio ni sobre mi compromiso. Me pregunto si no estaba interesada o si tenía miedo de preguntar. Pero al final, todas las grandes cosas deben tener un final amargo. Y el mío vino en forma de cuervo y un cuervo Kusagai. Un cuervo voló hacia mí y aterrizó en mi pecho, y un cuervo Kusagai voló sobre mí, dictándome una misión. Aunque amaba mi trabajo, creo que disfruto más recostado en el regazo de Kanae. Seiji Shigan. Seiji Shigan. Debes viajar a la aldea Mizuhara que recientemente fue visitada por un demonio. Investiga y caza a este demonio. Supongo que el deber llama. Supongo que ya debes irte, susurró Kanae en voz baja. Cuídate en tu misión, Seiji. Tú también, Kanae. Y recuerda lo que te digo. Por favor, solo realiza misiones de matanza normales y ten mucho cuidado. Lo tendré en cuenta. Capítulo 70, Karma. Punto de vista de Seiji. Salí de la mansión de las flores a la mañana siguiente después de pasar más tiempo con Kanae y Kanao. Desafortunadamente, Shinobu estaba en su fase de entrenamiento, por lo que rara vez tuvimos tiempo para interactuar estos días. El entrenamiento que tuvimos hace unos días fue una ocasión poco frecuente. Viajé hacia la aldea Mizuhara, conocida por su enorme producción de arroz, y antes fui allí para llevar raciones para la Demon Slayer Corp. Tenía memoria idética, así que pude seguir mi camino hasta el pueblo sin que me guiara un cuervo Kasugai. El pueblo no estaba lejos y con mi increíble velocidad pude llegar antes de que llegara la tarde. Cuando entré en el pueblo, me encontré inmediatamente con una atmósfera sombría.
El lugar estaba tranquilo, como si estuviera abandonado. Un rápido vistazo a todo el pueblo me dijo que la mayoría de la gente se había encerrado en sus casas y estaban de luto por las personas que habían perdido. Caminé por el pueblo y hablé con la primera persona que encontré y le pregunté en detalle sobre lo que le pasó al pueblo. En total, 3 familias, incluido el jefe del pueblo, fueron brutalmente aniquiladas. No pudo haber sido un criminal porque no se robó nada y no encontramos ningún cadáver. Muchos de nosotros suponemos que fue un ataque de un monstruo o un animal salvaje, ¿pero qué? Pregunté. Pero los únicos 2 sobrevivientes de la masacre, niños gemelos, siguen gritando que era un demonio, un Oni, dijo el hombre y por su rostro, pude ver que les creía. ¿No han pedido más detalles? Esa es la cuestión. Ambos se quedaron sordos después del ataque. El mundo se quedó quieto. Mi corazón se convirtió en plomo en mi pecho y pesa mucho y está frío. ¿Dónde puedo encontrarlos? No creo que debas conocerlos, pero están en el hospital del pueblo, dijo el hombre y asentí con la cabeza en agradecimiento. Me alejé y me dirigí inmediatamente al hospital, que estaba bastante bien. La mayoría de los pueblos no tenían hospitales, pero supongo que Mizuhara no era un pueblo cualquiera con su producción de arroz. Tranquilízate, dije en voz alta mientras me agarraba el pecho. Esto me resultaba familiar. Era demasiado familiar. No solo era familiar. Fue exactamente lo mismo. Un demonio con apariencia de anciano. Tenía la espalda encorvada y su cuerpo estaba lleno de arrugas como si se estuviera descomponiendo. Tenía una marca en el ojo izquierdo, Kanji, y su grito me robó la audición. La imagen del demonio me hizo recordar mis recuerdos más oscuros. Un demonio con apariencia de anciano, sujetando a mi hermana desnuda mientras la devoraba. ¿Un Kanji en sus ojos? Pregunté antes de escribir mi pregunta en un papel y dejar que el niño la leyera. ¿Sí? Tenía una marca en el ojo izquierdo. ¿Una luna inferior, eh? Eso fue sorprendente, pero al mismo tiempo no lo fue. En el anime se dijo que los rangos de la luna inferior seguían cambiando mientras que la luna superior permanecía constante. Así que era lógico que el demonio que atacó a mi familia esa noche ahora se hubiera convertido en una luna inferior. Gracias por tu ayuda, niño, dije y le di una palmadita al niño de 8 años. Al igual que me perdonó a mí, el viejo demonio lo perdonó a él y a su hermano gemelo también. No sabía por qué, pero ese demonio parecía perdonar a los niños, tal vez de una manera extraña y retorcida que estaba más allá de su código moral. Habían pasado 3 días en total desde el ataque. El recuerdo debía ser todavía nuevo para el niño, no quería que lo recordara, pero no se podía evitar. Recuerdo que me enojé porque todo el mundo me preguntaba sobre eso cuando me pasó a mí. ¿Vas a pelear con ese señor demonio? Me preguntó el niño con sus grandes ojos con bolsas oscuras. Hice una pausa y luego sonreí. Tomé nuevamente el cuaderno y el lápiz y escribí mi respuesta. Luchar no era la palabra adecuada. No valía la pena luchar contra él. En cambio, haré algo mucho más cruel. Simplemente voy a hablar con él. Le contaré todo el dolor que te ha causado a ti y a todas las personas con las que se ha topado. Después de eso, me levanté de la cama y salí de la habitación. Todo estaba en silencio cuando salí del hospital y del pueblo. La gente me miraba, pero solo veían un rostro estoico que no podían interpretar. Pero después de que dejé el pueblo, cuando me quedé solo en el bosque, mi fachada se derrumbó y la sed de sangre se desbordó de mi cuerpo, ahuyentando a los insectos, pájaros y cualquier otro ser con capacidad de sentir. Bueno, todo volvió al punto inicial. Me reí entre dientes por lo ridículo de todo aquello. Pensé que el viejo demonio era un pez pequeño y que probablemente habría muerto en ese momento. Pero parecía que no solo estaba vivo, sino que se había vuelto aún más fuerte. Gracias a Dios que estás viva. Gracias, dije y las emociones en mi pecho me obligaron a llorar. Entonces los orbes púrpuras en mis ojos comenzaron a emitir un brillo profundo mientras activaba el mundo transparente a su máxima capacidad y más. Miré el bosque y el mundo me mostró su verdad desnuda. Pude ver visiones del pasado con la ayuda de los detalles que mis ojos podían ver. Vi una huella de un ciervo y solo por la profundidad pude deducir el tamaño y peso de dicho animal y cómo la pisó. La escena se reprodujo en mi mente como si la realidad retrocediera. Podía saber la velocidad a la que se movía, dónde se detenía y olfateaba el aire, qué brizna de hierba comía, etc. Fue como en las películas, cuando un detective revisaba la escena de un crimen y reconstruía en su mente lo que había sucedido. Pero a diferencia de ellos, lo que me estaba sucediendo no se limitaba a un solo lugar sino a todo el mundo que me rodeaba.
Sentí un zumbido en el cerebro y mis ojos trabajaron como nunca antes. Era la primera vez que lograba semejante hazaña. En ese momento, mis ojos eran realmente algo más que el mundo transparente, estaba seguro. Estaba evolucionando a medida que envejecía y ganaba experiencia. Tal vez era similar al Sharingan por la forma en que respondían a mi odio, pensé. Pero no perdí tiempo para detenerme en esos pensamientos. Caminé por el bosque, observando hasta el más mínimo detalle de todo, mientras mi mente construía escenas de lo que había sucedido 1 hora antes, 3 horas antes, un día antes, 3 días antes. Hasta que finalmente encontré una pista. Sangre seca en las hojas. Podría haber sido la sangre de cualquier animal, imposible distinguirla, pero mis ojos podían distinguirla. Miré la sangre con atención, concentrando todo mi ser en ella. Por la sequedad y la mezcla del agua, me di cuenta de que tenía unos días. Luego, por el tamaño y la forma de los glóbulos rojos, me di cuenta de que era sangre humana. La mayoría de los animales tenían células más grandes que los humanos y esas células tenían núcleo. Los glóbulos rojos humanos eran circulares y no tenían núcleo, por lo que no era difícil para mis ojos diferenciarlos. Entonces cambié mi mirada hacia la dirección de la sangre y vi ramas y plantas rotas, formando un rastro. De esas cosas, deduje el tamaño de la criatura que pasaba y coincidía con el tamaño del viejo demonio que recordaba. Me imaginé vívidamente al demonio atravesando este bosque después de haber comido bien. Su cabello blanco empapado en sangre dejaba gotitas de sangre. Te encontré, dije y mis ojos brillaron más y mis lágrimas se volvieron rojas debido al uso excesivo de mis ojos. Iba a ser una reunión maravillosa después de 9 años. Tercer punto de vista: el demonio de la luna inferior ocupó el segundo lugar. 8. Tenía el aspecto de un anciano con la espalda encorvada, la cabeza calva, con escaso pelo blanco que le caía de la cabeza y la piel más arrugada que un trapo viejo. Era un demonio que viajaba por todo Japón, siempre en movimiento. Se colaba en las aldeas y mataba a quien quisiera y se lo comía antes de continuar su viaje. Bueno, llamarlo viaje sería incorrecto porque no tenía destino. En cambio, se sentía más seguro cuando nunca se quedaba en el mismo lugar. Se sentía a gusto cuando siempre estaba huyendo. ¿Huyendo de quién exactamente? Estaba huyendo de su cama. Era uno de los demonios más antiguos que existían. Se podría decir que, gracias a sus viajes, conocía los paisajes de Japón como la palma de su mano. Por eso nunca tuvo que esconderse, nadie podía encontrarlo. Pero hoy fue diferente. Alguien finalmente lo encontró. Un zumbido rítmico salió de su boca. Emitió ondas sonoras que los oídos humanos no podían oír, eran ultrasonidos. Luego, a partir de las ondas sonoras que se reflejaban en sus oídos, podía hacer un mapa mental del entorno en su cabeza. Se trataba de la ecolocalización, una habilidad especial que podían utilizar animales como los murciélagos y los delfines. Y tal como antes, todo estaba bien excepto que el humano, que estaba siguiendo su cola un rato atrás, todavía estaba allí. El demonio había estado cambiando de dirección y hacía todo lo posible por escapar porque no quería conflicto a menos que tuviera hambre. Pero el humano siguió siguiéndolo. El hombre no intentó alcanzarlo y aparentemente se conformó con seguir su rastro. Onryoku ya está harto de jugar al gato y al ratón. De todos modos, ya han pasado 4 días desde mi última comida, me vendría bien un refrigerio, pensó para sí mismo, sin tomar al humano como una amenaza. Debería haber tenido más miedo y haber tomado al humano en serio. Tal vez así se daría cuenta de que lo estaban persiguiendo. Onryoku miró la luna y determinó que faltaban horas para el amanecer. Podía matar al seguidor y disfrutar comiendo al humano todo el tiempo que quisiera. Eligió el mejor lugar para una emboscada y se escondió detrás de una gran roca con una buena cobertura. Se quedó escondido y esperó a su presa. Unos minutos después, el humano finalmente se detuvo. El hombre estaba a unos metros de la roca donde se escondía. «Por fin te atrapé», dijo el hombre como si pudiera ver a través de la roca. Al darse cuenta de que lo habían descubierto, Onryoku saltó de su escondite y aterrizó en la cima de la roca. Echó un vistazo al humano y se sorprendió, por decirlo menos. Los ojos morados se clavaron en él de inmediato. De ellos brotaba sangre que el hombre se limpió rápidamente. Ya había visto esos ojos antes, ¿pero dónde? Se preguntó Onryoku pensativamente. Entonces vio la espada larga que el joven llevaba en su mano izquierda. Ya había esperado que el humano fuera un Demon Slayer por la forma en que lo estaban siguiendo, así que no fue una sorpresa. El hombre sacó lentamente su espada y Onryoku finalmente fue golpeado por una sorpresa.
Demonio malvado destructor, una Asira. No, esa espada larga y el color púrpura. Era él. Tengo tantas cosas que contarte, y así, Karma finalmente alcanzó al demonio que siempre corría. Capítulo 71, Venganza. Punto de vista de Seiji. Tengo tantas cosas que decirte, mi respiración se entrecortó, eran tantas las cosas que quería decir que se me obstruían la garganta. Al final, la frase más grande y honesta salió de mis labios. Te odio tanto, mi odio era tan intenso que parecía como si tragara lava. Su mera existencia, el hecho de que estuviera en la misma realidad que yo, me incitaba tanto resentimiento que quería destrozar esa realidad como un niño que hace un berrinche. Esta no soy yo. Esta no puede ser yo, gritó la parte más cuerda de mí en un rincón de mi mente. No era gracioso, no era simpático, no era bueno. No era nada de lo que pensaba que era en ese momento. Sentía que todos los desafíos por los que había pasado, todo el desarrollo de mi personaje, no tenían ningún significado. En ese momento, cuando estaba en mi línea de visión directa, todavía me sentí como el niño pequeño que acababa de perderlo todo. Yo era tan mezquina, tan amargada y tan odiosa. Quería quemar este mundo de ficción hasta convertirlo en ceniza solo por tener a alguien como él. En mi mente, no quería vivir en un mundo manchado por esta alimaña. Las palabras no podían describir mis sentimientos y estaba furioso. Odio que él me haya hecho tan odiosa para que yo lo odiara más. Se convirtió en un ciclo sin fin donde mi rencor y mi odio se duplicaron infinitamente, una y otra vez. Enfrentada a traumas que había ignorado todo este tiempo, me sorprendió ver en qué me había convertido. ¿Era realmente así? ¿Era tan cínica y malvada en el fondo? Pensé que era mejor persona. Pensé que era más amable. Todo es por tu culpa, dije con el rostro desprovisto de emoción. Mi voz sonaba aún más hueca. Porque en ese momento, las expresiones faciales no podían reflejar las emociones de mi corazón y simplemente se rindieron. Pero mis ojos eran una ventana a mi alma, por lo que brillaban con una luz siniestra. El viejo demonio me miró con sus ojos entrecerrados y parecía haber llegado a la conclusión de que yo estaba completamente loco. Te conozco, dijo, dicen que tengas cuidado con ti. Entonces abrió la boca y soltó un grito sónico que sacudió la tierra. Las vibraciones me invadieron, haciendo temblar mis huesos, pero no me causaron ningún otro daño. Su ataque no tuvo ningún efecto sobre mí. ¿Eres sordo?, dijo. No hay problema. Abrió la boca de nuevo y predije su siguiente acción. Iba a lanzar un grito sónico de nuevo, pero esta vez produciría ondas de choque intensas que podrían destrozar el suelo y destruir rocas. Pero nunca llegó a esa parte porque, trueno y relámpago, aparecí frente a él en un instante. El instante fue demasiado rápido para que pudiera reaccionar. El instante fue demasiado rápido para que pudiera pensar en contraataques. Pero también fue suficiente para que se desesperara y para que el miedo se apoderara de todo su cuerpo cuando hundí mi espada en su boca. Introduje mi larga espada en su garganta y le abrí de un tajo la laringe y las cuerdas vocales, que era donde se producían los gritos estridentes. Entonces empujé mi rodilla contra su pecho, aplicando todo el impulso que tenía en sus costillas. Su pecho se hundió y se quedó sin aire en los pulmones. Se produjo un boom sónico y él salió volando. ¡Boom! Su cuerpo se estrelló y se hizo añicos contra muchos árboles. Sus huesos se doblaron en direcciones incorrectas y sus tendones se rompieron al chocar tan violentamente contra el suelo. Lo he dicho antes, pero no vine aquí para pelear. Este no fue un momento en el que el personaje principal se enfrentó a su trauma y luchó con valentía contra el enemigo que lo lastimó en el pasado. No fue un momento inspirador en el que superó desafíos y finalmente creció como persona. Eso era solo yo, odiando a alguien con todo mi ser, como el niño pequeño que soy en lo más profundo. No me he movido ni un centímetro, no he crecido ni un solo día. Respiración del viento. Primera forma, me lancé hacia adelante con la violencia de una tormenta. Cortador torbellino, corté continuamente en un patrón ciclónico horizontal. Hojas de viento afiladas envolvieron mi cuerpo y salí disparado hacia adelante como un tornado. Todo estaba cortado en mi camino. Los árboles fueron talados, así como las rocas y los arbustos. Literalmente, forjé un camino que conducía al demonio. Incluso con su regeneración, no tuvo tiempo de curarse por completo. Cuando estaba a punto de levantarse, su cuerpo estaba finamente picado en pequeños pedazos. Pero lo corté solo con las cuchillas de viento para que no le causaran el daño que le causaría un corte directo con la cuchilla Nichirin. Así que lentamente se recuperó bajo mis pies.
cuando su rostro se formó por completo, finalmente pude ver el terror en sus ojos demoníacos. Sin embargo, él no estaba tan aterrorizado como yo esa noche. Dijeron ojo por ojo, no estoy de acuerdo. Por un ojo, yo quería todo. No se trataba de dejar que él sufriera el mismo dolor que yo, sino de dejar que sufriera algo peor. No lo recuerdas, ¿verdad? Dije mientras esperaba a que se regenerara por completo. Aquella noche, cuando masacraste a mi familia ante mis ojos y me dejaste con sus restos, tu comida sobrante. Era comprensible. ¿Cómo decía el dicho? El martillo no recuerda los clavos, pero los clavos recuerdan el martillo. Después de que sus piernas se regeneraron, inmediatamente se impulsó hacia arriba desde el suelo para huir. Era rápido, tan rápido como cabría esperar de un demonio que corre para salvar su vida. Lo vi correr como lo vi salir de mi casa en aquel entonces. Las dos escenas diferentes se fusionaron en mi mente. Salté al aire, saltando muy por encima incluso de los árboles más altos. Aliento de trueno. Lanza infalible, lancé mi espada con una velocidad que sobrepasaba por mucho el sonido. Se produjo un estallido sónico que arrojó al demonio al suelo con una terrible explosión. Aterricé en el suelo y me dirigí hacia el demonio. Estaba tratando de sacar mi espada, que lo inmovilizó contra el suelo, pero su mano se quemó cuando agarró mi espada Nichirin. Los minerales que se utilizaban para fabricar las espadas Nichirin eran como baterías solares. Absorbían la luz del sol. Cuando llegué hasta él, me tomé un momento para apreciar su impotencia. Los recuerdos de cuando traté de arrastrarme sin poder hacer nada hacia mi hermana se fusionaron con la escena. Él también gritaba sin poder hacer nada. Me hubiera gustado poder oír sus gritos. Realmente me hubiera gustado poder hacerlo. Agarré la empuñadura de mi espada y la saqué. Inmediatamente el demonio saltó hacia mí. Se dio cuenta de que no podía correr, así que decidió atacarme con todo lo que tenía. Vi todo lo que intentaba hacer como si pudiera ver el futuro. Pero antes de que nada sucediera, le corté ambos brazos con un rápido golpe de mi espada. Respiración acuática. Primera forma, sus ataques planeados fueron detenidos antes de que pudieran suceder, corte de superficie de agua, se tambaleó hacia atrás y la sangre brotó de los muñones de sus extremidades. Odié la facilidad con la que pude cortarlo. No dolió lo suficiente. Miré mi espada prístina y después de un segundo de vacilación, estrellé mi espada contra una piedra cercana. Golpeé la roca con mi espada de tal manera que el borde afilado se desprendió. Me encogí mientras lo hacía. Debido a mis ojos, siempre quise que las cosas fueran perfectas y hermosas. Pero todo eso fue descartado cuando desgasté mi espada como lo hizo Inosuke. Para entonces, el demonio ya se había curado y estaba parado. Correr no funciona y luchar no funciona. Así que no hizo nada. Respiración de fuego. Segunda forma, elegí lo que pensé que dolería más. Sol abrasador. Las palabras no podían describir cuánto lo odiaba, así que dejé que mis acciones describieran mi odio. Después de todo, decían que las acciones hablan más que las palabras. Quería que él supiera. Quería sentir lo que sintió aquel niño aquella noche. Capítulo 72, Odiador profesional. Punto de vista de Seiji: el odio era amargo. Como la medicina. Y como la medicina, aunque amarga, te hace sentir mejor después. No sabía quién era el que propagaba la idea de que el odio era una forma de destruirse a uno mismo y que la venganza solo dejaba a la persona más vacía que antes, pero sabía que eran mentirosos. O tal vez no eran del todo ciertas, porque esa afirmación no se aplicaba a mí. Por favor, no más, me dijo un lío de carne y hueso. ¿Qué es el amor? Bebé, no me lastimes, no más, canté en respuesta, con una sonrisa que mostraba el peso que se había levantado de mi pecho. ¿Sabías que nunca me gustaron las canciones porque soy sorda? Tenía que poner mi mano sobre un altavoz y sentir la vibración para acercarme a apreciar canciones, como miles de Baby Driver. Pero obviamente, conocía canciones como Rickroll y Baby Don't Hurt Me por los memes. El sol ya había empezado a asomarse entre las montañas en ese momento, pero puse al viejo demonio a la sombra para evitar que se desintegrara. ¿Por qué estás siendo tan dramático? Actúas como si hubieras estado expuesto a la tortura más cruel durante toda una noche, dije con una risita. Extendí mi mano y dejé que cayeran unas gotas de sangre del corte en mi palma. Vamos, bebe y cúrate, creo que casi aprendí a usar la respiración bestia al molerte repetidamente hasta convertirte en una pasta, dije, pero el demonio con apariencia de fruta mimada permaneció sin responder. En ese momento ya no me molestaba tanto. Ya estaba harta de tanta violencia.
No podía imaginarme otra forma de causarle más dolor. Mi odio no se había acabado, pero ya no tenía ningún problema con ese demonio en concreto. Sabía que, aunque él había sido el que había matado a mis padres, no era más que un peón de la causa última de sus muertes. Por ejemplo, se produjo un terremoto y una losa de hormigón aplastó a un hombre. Fue la losa de hormigón la que lo mató directamente, pero la causa principal fue el terremoto. Del mismo modo, fueron los demonios en general y Muzan Kibutsuji los que fueron la causa principal. Seguí pinchando al demonio con mi espada mientras pensaba profundamente hasta que el sol salió lo suficientemente alto como para finalmente acabar con el demonio. Después de que la existencia de la alimaña finalmente fue eliminada del mundo, respiré profundamente. Una bocanada de aire fresco que no compartí con esa mancha. Me pareció más refrescante de lo habitual, como si el mundo de repente tuviera aire acondicionado. Durante mucho tiempo, pensé que el odio no conducía a nadie más que a la autodestrucción. Como dije, todos hemos visto a Naruto y todos sabemos a dónde condujo el odio a los Uchiha. Pero, ¿sabes qué? Mi yo de 16 años cree que el odio puede llevar a un hombre a donde quiere y darle satisfacción, igual que el amor. Y la venganza fue dulce, no estuvo vacía. Si te sentiste vacío después de llevar a cabo la venganza, probablemente no lo hiciste lo suficiente. Así que seguiré siendo un odiador sin pedir disculpas ni un momento. No tenía que ser un alma bondadosa que sanara con el poder del amor y el perdón. Sanaría mi trauma con la amargura del odio y la venganza. Si me di cuenta de que mi creencia era estúpida y errónea cuando llegué a los 30 años, entonces, dejaré eso para mí yo del futuro. Qué lástima ser él. Pero, por otra parte, ¿qué hombre de 30 años no tuvo que lidiar con las consecuencias de su juventud? Uno hace cosas estúpidas en la adolescencia y afronta las consecuencias como un hombre de mediana edad, así es como suele sucederle a la mayoría de las personas. Bueno, ya basta de justificar que iba a ser un odiador profesional. Creo que me vendría bien finalmente comprobar cómo está Mitsuri y visitar Rengoku mientras lo hago. Necesito que mi amor a Shira diluya todo el rencor y el odio en mí. Seiji. Su cabello rosado bailaba al son del viento mientras corría hacia mí con el entusiasmo de un niño en una mañana de Navidad. Llevaba un keigoti, una camisa blanca de manga larga con pantalones negros, lo que me decía que estaba en medio de un entrenamiento. Sus característicos pechos grandes se movían hacia arriba y hacia abajo cuando corrió hacia mí como si me estuvieran saludando felizmente. Sin embargo, por mucho que su cuerpo sexy atrajera a un hombre pervertido como yo, mi mirada estaba fija en su sonrisa. Era extraño que su sonrisa fuera la que hizo que mi corazón se acelerara. Parecía tan feliz. Me dije que era un privilegio que alguien fuera tan feliz por mi mera existencia. Me hizo apreciar la vida. El resto del mundo se desvanece y mi increíble vista solo la vio a ella. Probablemente por eso no lo vi venir. Seiji. Una voz con más vibraciones, lo que significaba que era más profunda y masculina, me llamó y el hecho de que pudiera ver las vibraciones significaba que estaba cerca. Sentí una ráfaga de viento en mi piel y un pecho duro, obviamente no el de Mitsuri, se estrelló contra mi estómago y me tiró al suelo. Caímos. Ja 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 ja. Abrí los ojos para ver a Rengoku corriendo encima de mí. Desapareciste durante 3 meses y de repente enviaste a tu prometido a entrenar conmigo. Eres todo un personaje, amigo mío, exclamó. No es la waifu que esperaba, pero está bien. Entonces Mitsuri finalmente llegó hasta mí con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Se arrojó sobre mí, presionando todo su cuerpo contra el mío. Mis brazos la envolvieron inmediatamente como si ese fuera su estado natural. Finalmente, un pecho suave se apretó contra el mío y cerré los ojos para sentir su calor. Ella decía cosas pero yo no las veía. Solo las decía. Yo también te extraño. Después de la emotiva reunión, entramos en la casa de Rengoku. Para que conste, esta no era la casa de su padre. Él tenía su propia casa, que compró gracias a mi sugerencia. Admití que podría golpear a su padre en uno de sus episodios de borrachera. Si peleáramos, él no sabría de qué lado ponerse, así que compró la casa. Ahora Mitsuri estaba sentada a mi lado, con la cabeza apoyada en mi hombro mientras yo bebía té. Rengoku estuvo un rato en la cocina antes de salir con algunos bocadillos y un té. Entonces, ¿cómo has estado?, me preguntó mientras se sentaba frente a mí. Mejor que nunca, dije y me detuve, pensando en lo que pasó anoche. Finalmente, sonreí genuinamente. Maté al demonio que se comió a mi familia. Rengoku casi se atragantó con su té y Mitsuri se congeló. ¿Indulto?
Maté al viejo demonio que atacó y devoró a mi familia esa noche. Bueno, técnicamente murió por el sol, pero lo torturé toda la noche, repetí con calma, como si estuviera comentando el clima. Esa es una declaración bastante fuerte, dijo pensativamente y se frotó la barbilla, me he quedado sin palabras. No hay necesidad de palabras, estoy bien, dije y Mitsuri tomó mi mano con preocupación. Pensé que nunca lo volvería a ver, así que fue una sorpresa agradable. Mi experiencia realmente me hizo enfrentar mi pasado y me permitió tener una nueva perspectiva, por lo que todo resultó mejor. A partir de ahora, cuando me despierte en mitad de la noche debido a una pesadilla, encontraré consuelo. Cuando la escena de mi hermana siendo devorada viva se reproducía en mi mente, la escena del mismo demonio arrastrándose como un gusano debajo de mí también se reproducía junto a ella. No fue una cura pero alivió el dolor. No solo eso, acepté el hecho de que era rencoroso y que la venganza me satisfacía. Yo era un odiador profesional. Miré a Rengoku y a Mitsuri con una sonrisa disimulada. Tal vez me agradaban tanto porque eran opuestos a mí. Eran todo lo que yo no era. Si estuvieran en mi lugar, probablemente me perdonarían y lucharían para asegurarse de que nada de eso le sucediera a nadie más. ¿Y tú, Rengoku, pasó algo en estos 3 meses? Nada digno de mención como lo tuyo. Entrené mucho y completé algunas tareas. ¿Qué rango tienes ahora? Pregunté. Kinoto, parpadeé. Así que ahora estás a solo un rango de ser una Shira. Rengoku no era una Shira como yo, ni tampoco un genio con ojos muy poderosos. Por eso, su crecimiento fue más constante y lento. Pero aún así fue una sorpresa que subiera de rango tan rápido. Sí, espero luchar a tu lado pronto, hombro con hombro, dijo con una amplia sonrisa. Nunca te consideré inferior a mí Rengoku, siempre fuiste mi igual, dije y él se rió, sin querer discutir. ¿Y tú, Mitsuri? ¿Has estado muy callada? Dije y ella bajó la cabeza cuando la miré. ¿Qué le pasa a ella? ¿Estás enojado conmigo? Preguntó de repente bajo mi mirada. Me llevó un tiempo darme cuenta de por qué ella pensaba que yo estaba enojado con ella. Así de enojado estaba yo. Me dijiste que me quedara en casa y te esperara. Pero desobedecí tus palabras y fui tras de ti, dijo en un tono suave que no era para nada propio de ella. ¿Sería una mala esposa? Ella me miró, sus grandes ojos esmeralda brillaban con lágrimas. Casi me olvidé de que estábamos en la década de 1920 en Japón. Se esperaba que las esposas escucharan a sus maridos y no fueran en contra de sus palabras. Aunque supuse que ella podía tomar sus propias decisiones, tal vez pensara que me enojaría con ella por eso. Mis brazos rodearon inmediatamente su pequeña cintura, que parecía diseñada para que la sostuviera un hombre, y la atrajeron aún más hacia mí. Ella se sonrojó y me gustó que su expresión culpable fuera reemplazada por una tímida. Por supuesto que no estoy loco como una tonta, le besé la frente. En cambio, me alegro profundamente de que quisieras ayudarme y permanecer a mi lado. Ella me dio una sonrisa llena de alivio. Ahora dime qué te ha pasado hasta ahora, dije y me alejé de ella porque vi que Rengoku miraba hacia otro lado. No era apropiado ser demasiado íntimo en compañía de otros, cultura japonesa. Bueno, sucedió un día que decidí huir de casa para ir a verte. Entonces me di cuenta de que no sabía dónde estabas, pero fue entonces cuando apareció este cuervo negro con una voz aterradora. Mitsuri comenzó y volvió a contar su experiencia hasta el momento. La escuché con gran atención. Para ser sordo, te sorprendería saber que era un buen oyente. También hablamos sobre cómo iba a entrenar. Les conté mi plan de hacerla aprender a respirar fuego con Rengoku primero y luego que se convirtiera en Mitsuguko después de que se convirtiera en una Demon Slayer. Disfruté de la compañía de 2 de las personas más positivas del mundo. No podía evitar sentir que el mundo era un sol y un arco iris cuando estaba con ellas. No es que fueran ingenuos o delirantes, de ninguna manera. Rengoku simplemente emitía un aura de confianza que me hacía sentir que nada malo sucedería cuando yo estaba cerca de él. Aunque sabía que él era mucho más débil que yo en niveles, su valentía y coraje me hicieron sentir a gusto. Luego estaba Mitsuri. Mis ojos veían la cruda realidad del mundo, con toda su crueldad y tragedia. Pero cuando estaba con ella, miraba el mundo a través del reflejo de sus ojos esmeralda y era hermoso. El mundo que ella veía era hermoso y cuando estaba con ella, me permitía ver destellos de su mundo. Me inspiró a hacer el mundo tan hermoso como ella lo veía. Y no hace falta decir que también comimos mucha comida. Rengoku y Mitsuri eran excelentes cocineros, así que comí lo suficiente para una semana. Fue un tiempo divertido y valioso.
Pasé cada segundo con la gente que amo. También fue otra razón para odiar a los demonios. No dejaré que me quiten esto. Como dijo aquel fantasma, el odio nació para proteger el amor. Capítulo 73, vínculos previos. Tercer punto de vista Seiji es que incluso Kanao, que estaba estudiando a unas cuantas habitaciones de distancia, mostró una reacción. Saltó a su lugar como un conejo tímido y su rostro reflejaba una auténtica sorpresa. «Baja la voz, ¿quieres?», dijo Kanae y puso una mano sobre la boca de Shinobu. SHHHH. Shinobu mantuvo contacto visual con su hermana y respiró profundamente y de forma controlada antes de calmarse finalmente. Kanae retiró su mano y Shinobu inmediatamente le hizo la pregunta más importante que tenía en mente. ¿Seiji está comprometido? ¿Con quién? Esa es la cuestión, no lo sé. Espera, ¿cuándo supiste esto? En la reunión de Ashira que tuvimos hace 4 días, el maestro Ubuyashiki lo felicitó por su compromiso y fue entonces cuando me enteré, dijo Kanae. Eso significa que es verdad, dijo Shinobu, con la voz cargada de emociones. Ese bastardo, ¿por qué no me lo dijo? Al principio yo también me molesté, pero luego me di cuenta de que no tenía motivos para decírnoslo, dijo Kanae brutalmente, ofendiendo ligeramente a Shinobu, que pensaba que eran lo suficientemente cercanos a Seiji como para estar informados de estas cosas. Son sus asuntos privados y por lo que observé, parecía que no tenía mucho apego a la persona con la que está comprometido, dijo Kanae pensativamente. ¿Quieres decir que solo lo aceptó para honrar a sus padres o algo así? Exactamente, pero ¿cómo puedes estar segura? Ni siquiera sabes con quién está comprometido. No. ¿Por qué no le preguntaste sobre los detalles? Preguntó Shinobu con los ojos entrecerrados por la confusión. Kanae permaneció en silencio por un rato antes de soltar un suspiro. ¿Por qué tenía miedo? Eso solo confundió a Shinobu. La cosa es que Shinobu, hubo una pausa dramática. Las dos hermanas estaban solas en su habitación compartida y no había ningún otro sonido que las molestara. El silencio era fuerte. Yo también estoy enamorado de Seiji. Hubo un momento incómodo en el que las dos hermanas se quedaron mirándose. Kanae estaba observando el rostro de su hermana menor para ver si había alguna reacción, pero el rostro de Shinbu estaba inexpresivo. Entonces Shinbu finalmente cerró los ojos y esbozó una sonrisa inofensiva. Era su sonrisa característica que vimos en el anime. No me digas que ese es el chiste después de toda la preparación. ¿Eh? Kanae parpadeó tontamente. ¿En serio? ¿Te diste cuenta de que lo amabas hace apenas 4 días? Espera un minuto, ¿lo sabías?, preguntó Kanae, ahora ella era la que había perdido la compostura. Fue un pensamiento justificado. Imagínese ver a alguien que fuera más consciente de sus sentimientos que usted. ¿Qué tan desconectado de sus emociones tiene que estar para que suceda algo así? Fue vergonzoso, mucho porque ella era la hermana mayor. ¿Cómo lo supiste? Kanae había ignorado sus sentimientos por Seiji todo este tiempo debido a su moral. Pero el hecho de que los ignorara no significa que esos sentimientos no estuvieran allí. De hecho, siempre estuvieron allí y la gente podía verlo en su comportamiento, aunque ella misma no lo supiera. No diría que lo sabía, pero en cierto modo lo esperaba, así que no fue una sorpresa, dijo Shinobu encogiéndose de hombros. Era como ver nubes oscuras en el cielo, no te sorprendía que lloviera. Yo también tengo sentimientos por él, así que fue bastante fácil notar cómo lo mirabas. Lo ves de la misma manera que yo lo vi. Lo mirabas fijamente durante mucho tiempo sin siquiera darte cuenta y, a menudo, cuando estaba fuera en una misión, mirabas los rastros que dejó en la mansión y sonreías con cariño, recordándolo. Dijo Shinobu y Kanae en este punto estaba demasiado avergonzada, así que la detuvo. Pero amor, ¿eh? Sonrió Shinobu, vaya, hermana mayor, esa es una palabra pesada. Ni siquiera ella se atrevería a decir que amaba a Seiji. Sabía que le gustaba, pero había una gran diferencia entre simplemente querer a alguien y amarlo. Kanae permaneció en silencio después del comentario. No le quedó ninguna duda, incluso después de eso. Ella lo amaba, era más que simplemente querer a alguien. La diferencia en sus sentimientos surgió del hecho de que Kanae recibió mucha más atención y fue salvada muchas veces por Seiji. Mientras tanto, él solo entrenaría y pasaría el tiempo cazando demonios con Shinobu. Esto apesta. Siento que estoy perdiendo algo aunque nunca fue mío, dijo Shinobu y se dejó caer en su futón. Kanae permaneció en su lugar y observó a su hermana en silencio.
Shinobu tomó una almohada y se cubrió el rostro, pero por lo demás no hizo más comentarios. Al ver eso, salió silenciosamente de la habitación y cuando cerró la puerta, soltó un suspiro de alivio. Se sintió aliviada al saber que los sentimientos de Shinobu por Seiji parecían ser mucho menores que los de ella. Su hermana ya parecía estar dándose por vencida y estaba en proceso de superarlo. Eso estuvo bien. Ella siempre pensó que los sentimientos de su hermana eran iguales o incluso mayores que los de ella, pero hoy aprendió que no era cierto, entre otras cosas aprendió. Ahora el último hilo de vacilación se rompió. Ella sonrió con una sonrisa cómplice y esperanzada. Tercer punto de vista. Oye, escuché de algunos demonios inferiores que hay una hermosa chica en el cuerpo de cazadores de demonios que usa respiración de flores, le dijo un demonio de cabello blanco con sangre en los labios a otro demonio que estaba arrodillado frente a él. El demonio de cabello blanco tenía ojos de color arco iris que parecían ver todo en este mundo como diversión, algo con lo que podía jugar. Estaba acostado de lado y su mano derecha sostenía el muslo ancho de una hermosa mujer. Dicen que tiene la belleza de un hada, moviéndose con gracia y elegancia mientras mata demonios. Señor Doma, debe estar hablando de Kanae Kocho, la flor Asira, dijo el demonio arrodillado. Era un cazador de demonios que eligió convertirse en demonio debido a su codicia por la inmortalidad. Doma, el segundo de la luna superior, lo había mantenido cerca de él a su antojo. Le hacía preguntas triviales sobre el cuerpo de cazadores de demonios y los humanos en general. ¿Qué aldea tenía las chicas más hermosas? ¿Cómo era la vida de un Demon Slayer? ¿Dónde y cómo se hacían las espadas Nichirin? Y como la pregunta que hizo ahora, ¿quién era la mujer hermosa del cuerpo de Demon Slayer? Ella es la mejor sanadora del cuerpo de cazadores de demonios, y de hecho es una mujer hermosa, la mejor que he visto, dijo el demonio. Toma tarareó y miró la pierna humana que sostenía. Tenía la carne suave de una mujer hermosa, era un manjar. Me pregunto a qué sabrá, susurró. Lo pensó por un momento y su deseo pareció mezclarse bien con el deseo de su maestro, que era la erradicación del Demon Slayer Corp. Matar a su sanador debería debilitarlos dramáticamente, ¿verdad? ¿Puedes traerla conmigo? Preguntó Doma con una sonrisa inocente, como la de un amigo cercano que te pide que le invites a comer. Ah, tragó saliva el demonio. Bueno, ella rara vez sale de la mansión Flower ya que es la doctora principal. Pero a menudo iba a aldeas que habían sido infectadas por enfermedades que se propagaban de forma natural o debido al arte demoníaco de sangre de un demonio. Tomo inclinó la cabeza hacia un lado, su sonrisa seguía siendo la misma, pero de repente parecía menos amigable. ¿Por qué hablas tanto? ¿Puedes hacerlo o no? Un intento de matar tan escalofriante se apoderó del demonio inferior. Yo puedo. Yo puedo. Gritó el demonio mientras el instinto asesino se desvanecía. Tomará algo de tiempo, pero puedo hacerlo con mi arte de demonio de sangre. Genial entonces. Dijo Doma con una sonrisa amistosa, pero no me hagas esperar demasiado, no sea que te mate en mi aburrimiento. El demonio se quedó sin palabras. Después de un largo silencio, simplemente dijo, entiendo. Seiji había pensado todo este tiempo que Kanae se encontró con Doma debido a un extraño giro del destino y la desgracia. Pensó que su sola existencia y el hecho de haber advertido a Kanae muchas veces podrían cambiar este destino. Pero resulta que nunca fue un encuentro casual que Kanae conociera a Doma. Ella fue el objetivo. Estoy extrañamente emocionado por esto, comentó Doma mientras miraba su brazo que temblaba levemente. ¿Pero realmente sentía emoción? Doma, que estaba tan desprendido de las emociones y a menudo se decía que no tenía emociones, no lo sabía. ¿Fue emoción o fue miedo lo que surgió del mal presentimiento en su corazón? Cada parte sobrenatural de él, sus instintos, sus hechizos y cada célula individual, le gritaban, le gritaba. No lo hagas.